Recorrí todos los pasos literales de Jesús en Israel. Lo digo así, sin rodeos. En 7 días intenté poner los pies exactamente donde la tradición y la geografía dicen que Él puso los suyos durante los años de su ministerio. Fue una apuesta imposible en lo práctico, sagrada en lo simbólico y, más de lo que esperaba, transformadora en lo personal. Antes de que pienses en mapas o en números, déjame contarte por qué hice esto y a quién intentaba acompañar al hacerlo. Mark estaba sentado en el aeropuerto con esa mirada que mezclaba cansancio y desconfianza. Nos conocíamos desde la universidad. Discutíamos teología a medianoche. Nos reíamos de sermones pretenciosos y, un día, se apartó. Perdió el ritmo de la iglesia, la práctica de la lectura, y con eso algo en su interna se volvió gris. No fue una crisis dramática, sino un desgaste. Trabajo, preguntas sin respuesta, heridas que no sabía nombrar. Le propuse el viaje como eso, no como una prueba de fe, sino como una experiencia que obligaría a caminar, ver, tocar y preguntar. ¿Qué sentido tiene caminar donde alguien caminó hace 2000 años? Me preguntó antes de despegar. Si eso no cambia algo aquí dentro, dijo y señaló su pecho. Esa pregunta me acompañó cada día del recorrido. Nuestro plan era brutal por ambicioso. En 7 días, visitar los lugares que, según los evangelios, marcaron hitos en la vida pública de Jesús. No pretendíamos probar nada arqueológicamente. Hay capas, debates y limitaciones. Pero queríamos experimentar el peso físico y el silencio de esos sitios y ver si en ese contacto algo rompía en Mark. Viajamos con Eli, que organizó las entradas y los permisos, con Alá y Feras, que nos guiaron por caminos que a un mapa europeo le resultan confusos, y con la conciencia de que muchas de las ubicaciones están identificadas por la tradición y, en algunos casos, apoyadas por hallazgos arqueológicos, nunca como pruebas absolutas. Esa honestidad fue parte del pacto con Mark desde la primera cena en Jerusalén. Comenzamos por el Jordán. No hay apertura más simbólica que la orilla de un río donde se recuerda que aquel hombre bajó al agua para ser bautizado, y según Mateo y Marcos, el cielo se abrió y una voz dijo algo así como: «Este es mi Hijo amado», según Mateo 3 y Marcos 1. Llegar a la ribera es recibir un golpe de humildad. El Jordán no es un río imponente, no es ancho como el Mississippi, ni rápido como un torrente de montaña. Es un cuerpo de agua que, mirado de cerca, resuma historia. Las cañas se mecen con un sonido sencillo. La luz hace brillar motas sobre la corriente y, si cierras los ojos, puedes imaginar la escena con una claridad inquietante. Nos pusimos de pie en lo que la gente llama el lugar tradicional del bautismo, identificado por las comunidades cristianas y utilizado durante siglos para conmemorar ese momento. Y con cuidado de no pretender que lo que pisa uno sea exactamente la orilla de hace 2000 años, hicimos una parada contemplativa. Eli explicó que existen varios puntos reclamados como el lugar del bautismo. Algunos arqueólogos y tradiciones señalan sitios distintos a lo largo del Jordán. Usamos lenguaje cauteloso, según la tradición, identificado por peregrinos desde épocas antiguas, probablemente cuando fue necesario. Eso ayudó a que Mark no esperara una prueba científica sino una experiencia. Me acerqué al agua descalzo. La textura del lecho bajo mis pies era fría y pegajosa de limo, y al mismo tiempo tan simple como el barro de cualquier río de pueblo. Imaginar a Jesús humedeciendo su cuerpo en este mismo flujo generó en mí una mezcla de asombro y cercanía. No fue un instante de éxtasis, fue algo más sobrio, como entender que lo divino eligió lo cotidiano. Recordé la lectura. Según los evangelios, Juan bautizaba y Jesús vino a él. Cuando Jesús surgió del agua, el cielo se abrió y la voz habló. No añadí palabras. Preferí dejar que la escena respirara.
A Mark le vi la mandíbula tensarse. La imagen le golpeó distinto a como lo hubiera hecho una explicación teórica. Ese fue el momento en que, como te prometí, hicimos una pausa práctica. Si te pierdes en los textos como nosotros a veces, hay herramientas que ayudan a seguir el hilo. Nosotros usamos Scripturally para revisar pasajes complejos y ver mapas y notas históricas al instante. No es una solución mágica, pero nos ahorró tiempo y aclaró referencias en lugares donde la tradición y la arqueología no siempre apuntan al mismo sitio. Si estás investigando por tu cuenta, quizá te sirva para situar los textos en su contexto. Dejamos el Jordán con la sensación de haber pisado un símbolo fundacional. Allí se declara la identidad pública de Jesús, y para cualquiera que lo lea así, hay también un llamado: ser identificado, ser seguido, salir de lo propio. Era apenas el comienzo, pero ya sentíamos el peso de las expectativas físicas. Atravesamos llanuras que parecían interminables, y la temperatura subía poco a poco hasta que el azul del cielo dejó de ser rumor y se volvió una sola pared luminosa. El desierto fue la siguiente etapa, y decir desierto es mentir a medias. Se trata de una geografía de rocas y pendientes, de oasis y cañones, de silencio que agrede y exige. El Monte de la Tentación, tradicionalmente localizado cerca de Jericó, es un lugar que todos conocen por la historia de aquel ayuno de 40 días que antecede a las tentaciones narradas por Mateo, capítulo 4, y Lucas, capítulo 4. Pero hay que separar la liturgia de la física. ¿Qué significa pasar tanto tiempo sin comer para un cuerpo humano? No lo cuento para dramatizar, sino para dar dimensión. Hablamos con un médico local que nos explicó lo básico. Después de varios días sin alimento, el cuerpo entra en cetosis. La sensación de hambre se transforma. Pueden aparecer mareos, irritabilidad y, en casos extremos, alucinaciones. Si a eso le sumas fatiga y exposición al sol, el asunto deja de ser intelectual y se vuelve carne. Así, cuando los evangelios dicen «estuvo con el diablo» o «fue tentado», lo que también se está señalando es la vulnerabilidad humana de un cuerpo que ha roto su rutina. Hambre, cansancio, aislamiento. Subimos en una mula improvisada y luego caminamos por senderos de piedra. El calor daba una lección de humildad. Todo se hace más urgente, las conversaciones se vuelven cortas, las preguntas profundas se alojan en silencios más largos. Feras, nuestro guía, nos mostró cuevas y lugares donde la tradición recuerda retiros de oración. No afirmamos que aquella cueva fue la de Jesús, dijimos que la tradición la reconoce como lugar de retiro en distintas épocas. Para Mark, ese entorno fue un espejo. Le vi con la mano en la frente, mirando a la nada como quien espera una respuesta que no llega por palabras. Contaré lo que dicen los textos sin dramatizar lo no dicho. Según Mateo y Lucas, después del bautismo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Las tentaciones que se narran no son meros ejercicios filosóficos, son propuestas concretas: transformar piedras en pan, el desafío del hambre, arrojarse desde lo alto y esperar que los ángeles te salven, tentación de la espectacularidad y la validación pública, y recibir poder y riqueza si se rinde ante otra autoridad, el atajo del compromiso con el mal a cambio de resultados. En la roca imaginé a Jesús con hambre, escuchando propuestas que en nuestra vida actual toman formas distintas. El atajo del éxito, la promesa de reconocimiento inmediato, el sacrificio de integridad por un fin que parece noble. No es que las tentaciones en el primer siglo y hoy sean idénticas, pero el patrón se repite en el corazón humano. A Mark le costaba ver esto como algo aplicable. «Mi tentación no es convertir piedras en pan», me dijo una noche, cuando el frío del desierto nos encontró bajo una manta.
Mi tentación es creer que mis heridas me definen, que ya no hay regreso. Le hablé de ayunos modernos, de costumbres que rompen la rutina y permiten salir del piloto automático. Le propuse que, si no estaba listo para ayunar físicamente, al menos valorara el silencio como un método de escucha. El desierto nos obligó a bajar el ruido. No había noticias, apenas pasos y respiraciones. Esa ausencia de distracción hizo que las preguntas de Mark dejasen de ser intelectuales y se volvieran corporales. ¿Cómo afecta mi cuerpo esto? ¿Cómo reacciona mi estómago? ¿Cómo respira mi pecho cuando me miro sin maquillaje? Mientras caminábamos, conocimos a un pastor que llevaba su rebaño por una llanura polvorienta. No era un actor, su vida era la que tenía. Y su hospitalidad fue genuina. Nos ofreció agua, compartió pan y nos habló de la misma Biblia que nosotros llevábamos en la mochila, pero con una naturalidad que desarmaba. Aquí se vive con menos ruidos, dijo en un inglés sencillo. La fe no es algo que se cuenta, se camina. Esa frase le pegó a Mark de frente. No porque fuera original, sino por la forma en que un pastor, que parece no haber leído artículos académicos, la enunciaba sin solemnidad. Fue uno de esos encuentros humildes que, según el plan, debían funcionar como ventanas. No buscábamos experiencias montadas con locales, queríamos interacciones auténticas que mostraran rostros cotidianos vinculados a la tierra y a la narración bíblica. Durante la subida al Monte de la Tentación, tuvimos un momento que mostró las tensiones reales del viaje. Senderos cerrados por permisos, accesos condicionados por razones de seguridad y cambios de horario inesperados. No fue una sorpresa mayor. El DNA del viaje tenía advertencias, pero sí fue una realidad que nos forzó a ser creativos. Tuvimos que desviarnos por un camino más largo y sudar el doble. Te lo digo así, porque cualquier peregrinación literal incorpora estas fricciones. La historia se superpone a la geopolítica y a la logística. Admitirlo no disminuye la experiencia, la hace honesta. El ayuno y las condiciones del desierto me hicieron pensar en otro tema: la imagen del diablo proponiendo atajos. En el mundo digital de hoy, esos atajos vienen en notificaciones, en ofertas inmediatas, en promesas que suenan eficaces. En una roca con vista al valle, le pregunté a Mark si alguna vez había sucumbido a la seducción del camino más rápido. Él no lo negó, se lo veía más humano que nunca. Yo vendí mi tiempo por dinero, dijo con una mezcla de ironía y pena. No era un relato épico. Era la confesión de alguien que había aceptado compromisos profesionales que le robaban espacio para rezar, para dormir, para estar con gente. El desierto no lo arregló de golpe, pero sí desnudó lo que necesitaba atención. De la contemplación surgieron decisiones prácticas. No pretendíamos imponer rituales ajenos, sino ofrecer la posibilidad del contacto físico con la tierra que sostiene las historias. Antes de bajar del monte, nos sentamos a compartir un pan frío y mirar el horizonte. Eli, siempre pragmática, nos recordó la siguiente etapa: Jericó y la historia de Zaqueo. Allí hay un árbol famoso, dijo, con la voz de quien sabe que ciertas imágenes funcionan como anclas. Es una tradición que un sicómoro esté cerca del sitio donde Zaqueo subió para ver a Jesús. Hicimos bromas sobre si yo subiría también para ver si me convertía en mejor persona, y Mark se rió sin entusiasmo. Detrás del humor, la expectativa persistía. Jericó no solo es un lugar arqueológico, es un pueblo vivo. Llegar a Jericó fue como entrar en una escena saturada de luz. Palmeras que parecen sostener el aire, mercados que huelen a dátiles y especias, las calles que suben y bajan con un ritmo que el transeúnte extranjero tarda en comprender. Jericó tiene la reputación bíblica de ciudad expulsada por las historias de muros, pero lo que uno ve hoy es otra mezcla. Tradición,
vida moderna y señalizaciones que indican sitios de interés para peregrinos. En la plaza central, algunos comerciantes nos sonrieron, otros miraron con curiosidad. No éramos los primeros. Parte del tejido local incluye recibir grupos de cristianos de distintas latitudes. Buscamos el sicómoro tradicional, ese árbol que, según la lectura de Lucas 19, sirvió de escalón para Zaqueo, un hombre pequeño que quiso ver a Jesús y terminó colgando la vida humilde. Hay dos cosas que me interesan de esa historia: la iniciativa de alguien marginado que busca ver y la respuesta sorprendente de Jesús que se acerca a quien otros repudian. Tradicionalmente, se identifica un árbol o un lugar asociado a eso. Arqueólogos y estudios locales señalan varios puntos plausibles. Insisto, hablamos de tradición y de identificación local, no de una confirmación científica única. Cuando nos acercamos al sitio, la escena se complicó en términos logísticos. Había áreas cerradas por restauración, ciertos caminos condicionados y un control que nos pidió permisos que no habíamos previsto. Fue un recordatorio útil. Seguir los pasos literales de Jesús implica aceptar que algunos pasos serán simbólicos, porque el paisaje humano cambia, las fronteras administrativas cambian y la memoria colectiva se adapta. Mark, sin embargo, estaba molesto de una forma que me gustó, no por lo burocrático, sino porque deseaba tocar aquello que la historia promete. Subió por una pequeña elevación para mirar hacia el árbol desde la distancia y se quedó allí, con la mirada fija en la copa, como si en ese gesto hubiera una posibilidad de reencontrarse con la infancia de su fe. No nos quedamos en la frustración. Hablamos con un anciano del lugar que había pasado casi toda su vida en Jericó. Se llamaba, para nuestra sorpresa, Kamal, y tenía las manos de alguien que trabajó la madera mucho tiempo. Kamal no era el carpintero de Nazaret, claro, pero en su oficio había ecos de aquel taller tradicional que los evangelios mencionan, la imagen de un artesano formando su obra con paciencia. Nos llevó a un taller diminuto, donde la madera desprendía un aroma cálido, y por un rato nos permitió ver las manos que tenían historias propias. Nos habló de oficio, de paciencia y de cómo una pieza mal hecha puede llevar meses en arreglarse. La fe es así, dijo Kamal en árabe, y su traducción fue perfecta. Se construye con manos y tiempo. No dramaticé su frase, la tomé como un dato y se la ofrecí a Mark para que la sostuviera. El encuentro con Kamal sirvió como contrapeso a la escena del sicómoro inaccesible. Fue un recordatorio de que, si bien los lugares sagrados importan, lo que realmente puede transformar es la venida de personas que encarnan valores cotidianos: hospitalidad, oficio, constancia. Para Mark, ver a Kamal trabajar la madera con la misma dedicación con que quizá Jesús trabajó en su juventud, conectó puntos invisibles. La humanidad del maestro era también oficio, sudor y creatividad. Nos quedamos esa noche en un hospedaje sencillo, y la conversación se prolongó hasta que la luna se inclinó. Hablamos de rechazo y de la imagen bíblica de que Jesús fue inicialmente conocido y luego rechazado en su propia tierra. Todos esperamos aplausos de aquellos que amamos, dije en algún punto, y Mark reaccionó con una sonrisa amarga. Yo solo quería que lo que hice fuera suficiente para los que estaban cerca, confesó, y comprendí que su distancia de Dios no era solo doctrinal. Era el resultado de heridas relacionales acumuladas. Esa noche, en la oscuridad, le conté la historia de Zaqueo, no como dato, sino como espejo, un hombre que sube a un árbol para ser visto y que al encontrarse con Jesús experimenta un viraje inesperado hacia la misericordia. Tras Jericó, el plan nos llevaba hacia el pozo de Jacob en Samaria, pero antes teníamos que resolver cuestiones prácticas. El itinerario
no era sagrado. Lo cambiamos por cuestiones de acceso, por recomendaciones del guía y por la prudencia que la geografía pide. Durante la cena, planificamos la entrada a zonas que requieren permisos, y por primera vez, Mark habló de su temor a no poder recuperar el tiempo perdido con Dios. ¿Y si nada aquí me toca?, preguntó. Fue una pregunta buena y necesaria. Le respondí con honestidad: no puedo prometerte que caminar el mismo suelo arregle tu vida, pero sí puedo prometer que el contacto con estas historias y con la gente que las vive puede poner preguntas donde antes había certezas vacías. No le ofrecí soluciones, le ofrecí compañía. Esa fue la promesa más real que pude darle. Al día siguiente partimos temprano hacia el norte, con la intención de visitar Nazaret y la sinagoga donde Jesús proclamó la lectura de Isaías. Ese pasaje en que dice algo como: «El Espíritu del Señor está sobre mí», según Lucas 4. Nazaret es una mezcla de barrio moderno y restos arqueológicos que la tradición asocia a la infancia de Jesús. En la carretera, sin embargo, la discusión sobre qué representa cada sitio volvió a surgir. Algunos lugares se reclaman mutuamente, las capas históricas se superponen y la interpretación depende de quién cuenta la historia. No es una excusa, sino la realidad de un territorio cargado de memoria. Esa mañana, mientras el paisaje cambiaba y nos acercábamos, pensé en la tensión permanente que llevábamos encima. Por un lado, la búsqueda literal de lugares. Por otro, la necesidad de no convertir cada parada en un checklist espiritual. Quería que Mark sintiera, no que marcara. Quería que pudiéramos alternar reverencia con humor, distancia académica con ternura humana. Ese equilibrio es frágil, y admito que en más de un instante me sentí torpe intentando sostenerlo. Pocos kilómetros antes de entrar a Nazaret, recibimos un mensaje inesperado. Un control en la ruta nos obligaba a dar un rodeo de varias horas. Era una de esas decisiones que parecen menores y que en un viaje así tienen un efecto en cadena. Podíamos enfadarnos, apurarnos y perder la capacidad de asombro, o podíamos usar el tiempo extra para conversar. Elegimos lo segundo. En la camioneta, Mark comenzó a hablar de su abuelo, de cómo éste le llevaba a la iglesia cuando era niño y le cantaba himnos que ahora no podía tararear sin que ocurriera algo. Era evidente que caminar los pasos de Jesús no le iba a devolver el pasado, pero quizá le devolvería la posibilidad de cantar con menos culpa. Cuando llegamos a Nazaret al atardecer, la ciudad estaba bañada en tonos dorados que hacían las fachadas más amables. A la distancia se veían las siluetas de construcciones antiguas junto a edificios modernos, una continuidad que sugiere que la memoria colectiva no está congelada, sino viva. Visitamos un sitio identificado tradicionalmente como el de la Casa de María. La capilla es modesta y el silencio allí se siente diferente, más contenido. No voy a decir que al entrar todo cambió. Fue más bien una sucesión de impresiones que poco a poco fueron componiendo una claridad. Jesús vivió como vecino, como aprendiz de oficio, como alguien cuyas manos fueron hábiles en tareas cotidianas. Ese contraste con la figura milagrosa que la imaginación tiene de él nos lo volvió más cercano. En Nazaret también buscamos la sinagoga donde, según la tradición, Jesús leyó un pasaje de Isaías y dijo que se cumplía en él. La lectura, según Lucas, incluía palabras sobre buenas nuevas a los pobres y libertad a los oprimidos. Estar en un espacio que conjuga oración, estudio y comunidad me hizo pensar en cómo la proclamación pública de Jesús, esa que declaró una misión, tuvo lugar en contextos vecinos y modestos. No es un discurso desde la cúpula, es una palabra entre vecinos. Esa tarde conocimos a un joven carpintero que trabajaba en la entrada de su taller. Su nombre no era José, pero su oficio resonaba como puente hacia la historia.
Nos mostró cómo lijar una pieza, cómo elegir la veta de la madera para que una mesa no se deforme. Le pedí que me enseñara una técnica y por torpeza o por risa rompí una pieza. Todos nos reímos y, en la risa, Mark pareció relajarse por primera vez en días. Enseguida acordamos con Kamal, el artesano de Jericó, un intercambio de consejos. Ellos nos enseñaban una técnica y nosotros contábamos historias de lugares. No era espectacular, pero fue real. El día terminó con una pequeña tensión. La narrativa bíblica dice que en Nazaret Jesús fue rechazado y que casi lo arrojan por un precipicio. Esa imagen nos dejó penumbra. Camino a la casa, Mark preguntó si el rechazo que él había sentido en el pasado podía tener un lugar de curación en un sitio así. Le recordé que la historia no promete una solución fácil. A menudo el rechazo deja cicatrices que no desaparecen con un paseo. Pero también le dije que sentir la continuidad de una tradición que reconoce tanto el aplauso como la persecución puede ayudar a reubicarse. No eres la primera persona que se enfrenta a incomprensiones de su propia gente. Al final del día, con Nazaret a nuestras espaldas y la noche cerrando el primer tramo del viaje, sentí que el propósito del reto empezaba a clarificarse. Marchábamos literalmente sobre huellas antiguas. Sí, pero lo que estaba en juego era la posibilidad de que esos pasos fueran pale mejor, instrumentos para volver la mirada hacia adentro. Mark no había cambiado de golpe. Seguía siendo un hombre con heridas, preguntas y cierta rabia contenida. Pero algo en la geografía, en la gente, en la fatiga compartida, había generado una apertura. Habíamos cumplido con el ritual de pisar lugares, el Jordán, el desierto, Jericó, Nazaret, y ahora nos quedaba, en las próximas jornadas, confrontar otras escenas, la mujer samaritana en el pozo, la tensión del rechazo público y, finalmente, la posibilidad de enfrentarnos a la tumba vacía. Pero eso era para después. Esa noche, mientras revisaba notas y mapas, pensé en la frase que había dicho el viejo pastor en el desierto: la fe se camina. No es que el gesto de caminar sea mágico, es que el movimiento crea preguntas, encuentros y vulnerabilidad. Si estás viendo esto desde tu casa, quizá pienses que es una aventura para otros. Tal vez lo sea, o tal vez sea una invitación. ¿Qué pasos podrías dar para salir del estancamiento? No sugerí respuestas. Planteé una invitación a la caminata, a poner cuerpo en las preguntas. Al amanecer, nos dirigíamos hacia el área donde se identifica tradicionalmente el Pozo de Jacob. Teníamos la expectativa de un reencuentro poderoso con la historia de la mujer samaritana, de esa conversación que, según Juan 4, rompió barreras étnicas y religiosas y ofreció a la gente agua viva. Pero el camino estuvo marcado por nuevas complicaciones, avisos de zonas restringidas, horarios cambiantes de apertura y una llamada de uno de nuestros contactos locales que nos dijo que el acceso al pozo podría verse limitado por un evento. No era una sorpresa trágica, sino un recordatorio de que la memoria y la geografía son cuerpos vivos. Aceleramos el paso, no con ansiedad desesperada, sino con la tensión propia de quienes intuyen que algo podría suceder si logran entrar a tiempo. Y aquí me quedo, en el borde de ese pozo, con una mezcla de fatiga, esperanza y expectativas no resueltas. A mi lado, Mark camina con un ritmo distinto al del primer día, más lento, más atento, con la mirada a veces fija en un punto que no es el paisaje. No hemos terminado nuestro recorrido, muchas conversaciones siguen abiertas y el verdadero riesgo del viaje es que esos interrogantes no tengan una resolución inmediata. Venimos para caminar los pasos literales de Jesús, pero lo que se va tejiendo es un aprendizaje para el corazón. Ahora mismo,
con el pozo a la vista y la gente moviéndose en la aldea, siento cómo la historia exige presencia, no para construir una fe perfecta, sino para ofrecer quizá una oportunidad de reencuentro. Entramos al pueblo con la sensación de que algo en el aire había cambiado. Menos turistas, más conversaciones entre vecinos, el murmullo de una lengua que parecía un puente entre pasado y presente. El pozo de Jacob no es un monumento alto ni una estructura imponente. Es un hueco antiguo en la tierra, enmarcado por piedras que la gente ha tocado durante siglos. Desde la distancia se veía como una mancha oscura en un patio soleado, y sin embargo, esa mancha acumulaba siglos de sed, de encuentros y de confesiones. Nos acompañaron los guías, Eli con su agenda infalible, Feras, que parecía conocer cada curva de la ciudad, y Alá, atento a lo que se podía y no se podía hacer según el ritmo del lugar. Había advertencias. Cierta parte del recinto estaba cerrada por restauración y además un evento local obstaculizaba el paso a algunas zonas. Les explicamos que no veníamos a comprobar nada, sino a situarnos en una historia y escuchar. Esa apertura, la de aceptar límites y aún así acercarse, marcó la diferencia. Al acceder al área permitida, el pozo apareció con una nitidez que no esperaba. No hubo triunfalismo. No entramos con la pretensión de que tocaríamos la verdadera piedra del diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Lo que sí había era una concentración de detalles que, sumados, funcionaban como un catalizador. La textura del aire, el juego de luz sobre el agua, la cercanía de casas que guardan la memoria cotidiana. Los locales nos miraban como a cualquier visitante, y algunos, curiosos por ver extranjeros a primera hora, nos ofrecían té o nos hacían preguntas sobre de dónde veníamos. Fue uno de esos momentos en que la vida contemporánea y la tradición se encuentran sin teatralidad. Recordé la escena del Evangelio según Juan. Un hombre cansado se sienta junto a un pozo y entabla conversación con una mujer samaritana cuyas circunstancias sociales la colocan en los márgenes. Hablo de eso con cautela, a la manera que acordamos, según Juan 4, y con la convicción de que el texto cuenta algo esencial sobre cómo Jesús rompía barreras. Intenté leerla en voz baja para el grupo, una paráfrasis que captara el sentido. Un diálogo donde se ofrece agua que quita la sed permanente, una propuesta de vida que trasciende la mera satisfacción física. No detuve las palabras en dogmas, las dejé como preguntas en el aire. ¿Qué significa recibir vida donde uno menos la espera? ¿Qué sucede cuando alguien es visto allí donde nadie más mira? Mientras hablaba, un movimiento entre las sombras me llamó la atención. Se acercó una mujer de mediana edad, con manos marcadas por el trabajo, que me sonrió con timidez. No era la mujer del Evangelio, claro. Era una vecina que también había escuchado la historia toda su vida, y que por alguna curiosa convergencia se sentó junto al brocal del pozo y me preguntó en árabe, con una entonación suave, qué historia veníamos a recordar. Le expliqué en español mezclado con algunas palabras en inglés, y uno de los guías tradujo. Ella habló de agua como si fuese una metáfora y también como una necesidad. Aquí la gente viene y cuenta sus cosas al pozo, dijo. No hay wifi bajo la tierra, añadió con una risa que nos dejó a todos en complicidad. No quise forzar una escena sentimental. Nos quedamos observando. La mujer vertía agua en un cubo para regar unas macetas, y mientras movía la jarra, me contó cómo las generaciones se han pasado la historia del pozo casi como una herencia doméstica. Los niños escuchan y crecen sabiendo que aquí se habló de vida, tradujo Feras. Ese encuentro fue íntimo y lento, y me pareció valioso porque en él la tradición no era solo una placa turística, sino una costura comunitaria. A Mark
Lo vi algo distante al principio, mirando la piedra, con la mirada que había traído desde el aeropuerto. Pero a medida que la conversación avanzaba, su semblante se ablandó. No hubo una conversión teatral. Hubo, en cambio, pequeños signos. Dejó de mirar su teléfono con la misma urgencia, inclinó la cabeza para oír mejor, y cuando la mujer se levantó para seguir con sus tareas, se quedó observando el pozo, como quien guarda un secreto. En el viaje habíamos acordado una regla tácita: escuchar más de lo que hablamos, no buscar hits emocionales ni respuestas forzadas. El encuentro junto al pozo cumplió con esa expectativa. Hablamos después sobre los matices culturales. Los samaritanos son un grupo que tiene su propia historia y vínculo con ciertos lugares. Las tensiones étnicas y religiosas que aparecen en los evangelios eran reales en su momento y marcaron la interacción histórica entre comunidades. Lo expliqué con cuidado y con el lenguaje que nos habíamos propuesto, según los historiadores, y tradicionalmente reconocido, cuando la cosa lo pedía. Evitar simplificaciones fue importante. La narrativa bíblica no se reduce a buenas versus malas comunidades. Estaba hecha de personas concretas con heridas y fe imperfecta. Una de las preguntas que surgió espontáneamente en la conversación fue acerca de la adoración. ¿Depende la experiencia de Dios de estar en un lugar sagrado? Me sorprendió la sinceridad de la pregunta, porque la había llevado conmigo desde el Jordán. Si me pongo en la piedra, el sentimiento viene. Intenté responder con un doble gesto de honestidad y teología práctica. Los lugares pueden ayudar. Son anclas, símbolos y recordatorios. Pero la presencia de Dios, según la enseñanza cristiana que guía esta travesía, no está atada a la geografía. La mujer del pozo en el Evangelio terminó siendo un testimonio de eso. Una experiencia transformadora que, aunque ocurrió en un lugar físico, hablaba de una apertura interior. Le dije a Mark, sin teatralidad, que no esperaba que el pozo hiciera todo el trabajo por él, pero que la experiencia podía abrir preguntas que no se formulan en la rutina. Al salir del recinto, tuvimos otro encuentro inesperado. Un hombre joven, tímido, que trabajaba como guía para visitas culturales, se nos acercó con un libro en la mano. Sabía algo de inglés y nos ofreció una versión local de la historia, mezclada con anécdotas familiares. Me explicó, con respeto por la tradición y reconocimiento de las complejidades históricas, que muchos lugares están identificados por la tradición desde hace siglos y que, en muchos casos, los hallazgos arqueológicos apoyan esas tradiciones, pero no las prueban de forma absoluta. Me gustó la claridad con la que lo dijo. En un viaje compuesto por símbolos y dudas, esa humildad científica y cultural fue un alivio. Mientras poníamos rumbo a las siguientes etapas, noté que la tensión del itinerario, la presión de ver todo en 7 días, empezaba a ceder un poco. Parte de la cédula era práctica. Los sorpresivos desvíos nos forzaban a dejar de intentar exprimir cada lugar hasta el último segundo, y parte pertenecía al proceso interno. Mark mostraba señales de que la experiencia no era un mero turismo, sino un movimiento que afectaba su interior. Una noche, en el minibús, mientras el paisaje nos llevaba hacia el norte, me habló largamente sobre su padre y sobre cómo había dejado de creer en algunas cosas no por un gesto dramático, sino por un cansancio acumulado. Dijo, con una voz menos contenida que en el aeropuerto, que quería recuperar la posibilidad de creer sin sentir que aquello implicaba ingenuidad. No prometí soluciones. Le ofrecí acompañamiento. La ruta hacia Galilea nos llevó por curvas que arrancaban la mirada hacia el lago. Con el brillo del agua a lo lejos, el tema del ministerio público de Jesús reapareció. Cómo un itinerario que nació en aldeas y caminos terminó enfrentando la fama, y con ella la incomprensión.
Pensé en la tensión central que nos acompañó, Jesús, conocido por multitudes y rechazado por los suyos. Esa paradoja estaba en el aire cuando llegamos a un sitio cerca del que la tradición coloca el episodio del intento de arrojar a Jesús por un precipicio. No esperaba repetir exactamente aquello. No pretendíamos reconstruir agresiones antiguas como si fuesen espectáculos, pero me parecía importante, por coherencia con el título que guía todo esto, situarme donde esa tensión se hace visible. El lugar no era dramático en sí mismo, una ladera con un borde que se asomaba al valle, piedras sueltas, el rumor del viento. Me costó imaginar la escena violenta de los evangelios sin caer en un morbo que el viaje no buscaba. Al hablar del pasaje, me centré en su significado. La hostilidad cercana, la decepción íntima de ser rechazado donde esperas aprecio, y la valentía de seguir una misión pese a la incomprensión. A Mark le resonó la metáfora. El rechazo no es solo una agresión externa. Muchas veces duele más cuando viene de quienes se supone te conocen. Hablamos sobre cómo se procesa ese dolor hoy. Redes sociales, expectativas de éxito, la presión por presentar una vida completa. No hubo diagnósticos, solo confesiones compartidas bajo un cielo que ya caía en tonos azules. Cruzamos después hacia el litoral del mar de Galilea. Ver de cerca esa extensión de agua fue un momento que combinó fatiga y una serenidad tenue. El lago no era una postal perfecta, pero tenía una belleza íntima. Barcas que se mecían, pescadores que trabajaban con redes, el olor a pescado fresco y pasto húmedo. Para muchas historias del Evangelio, la orilla del lago fue escenario de enseñanza, curación y llamadas a seguir. Estar allí ofrecía una posibilidad práctica de entender por qué los discípulos, hombres de oficio, fueron invitados a levantarse y dejar redes. Visitamos Capernaum, un lugar clave en la geografía del ministerio de Jesús, según los evangelios. Las ruinas y las señalizaciones de los yacimientos dibujaban capas, una sinagoga, viviendas antiguas, restos que arqueólogos han identificado con cautela como pertenecientes a realidades del primer siglo. Aquí volvimos a usar el lenguaje que nos habíamos prometido, identificado por arqueología, probablemente ligado a, según tradiciones locales. Ese cuidado ayuda a no convertir el patrimonio en un pedestal dogmático. Mientras caminábamos entre piedras antiguas, una rabia en el silencio me sorprendió, no contra la historia, sino contra la propia tendencia humana a buscar certezas absolutas en ruinas que siempre llevan preguntas. En Capernaum, conocimos a un pescador mayor que con sus manos curtidas nos mostró cómo enhebrar una red. Mi torpeza fue un alivio cómico para el grupo. Rompí un nudo y en la risa todos aflojaron las posturas. El gesto fue simbólico. Manos que aprenden, que rehacen lo roto, manos que vuelven a intentar. Mark, que había aceptado intentar atar un nudo, lo hizo con paciencia. No sé si fue un acto que cambió su fe, pero sí fue una pequeña evidencia de que la tensión que le impedía tomar iniciativas se estaba soltando poco a poco. Capernaum también nos recordó otra dimensión del seguimiento, la llamada a dejar seguridades. Los discípulos no eran figuras grandilocuentes, eran pescadores, cobradores de impuestos, mujeres del pueblo. Esa cercanía social fue un antídoto para la idea de que la vida cristiana es una sucesión de espectáculos. Para nosotros, como equipo, fue una invitación a reducir la teatralidad del proyecto y a acentuar la cotidianeidad. Compartir pan con lugareños, preguntar por la vida de la comunidad, dejar que las historias locales moldearan nuestras preguntas. Una tarde en la orilla surgió un momento de silencio compartido. Nos sentamos a mirar el agua sin pretensiones de espiritualidad exigida. Mark, sorprendentemente, sacó una libreta y empezó a escribir. No sabía si lo que apuntaba eran oraciones,
nombres o simplemente observaciones. Le pedí permiso para leer cuando acabara. Me lo dio sin solemnidad. Entre las líneas vi trazos de gratitud, confusión y una pequeña nota que decía algo así como «tocar el agua es tocar memoria». No era una formulación teológica perfecta, pero era suya, simple, humana y honesta. Fue uno de los instantes en que me di cuenta de que la transformación que buscábamos no tenía la forma de un destello espectacular, sino la de una escritura lenta sobre un cuaderno. Llegando al final del 6º día, ya con la fatiga acumulada en los cuerpos y la riqueza en las maletas, nos aproximábamos a la última etapa que planeamos en este tramo. La expectativa de mirar hacia la tumba vacía. Aunque la visita concreta allí requeriría otra logística y tal vez otro episodio, preferí preservar el clímax espiritual para el momento oportuno. No tenía sentido forzarlo por cumplir un plan. En su lugar, optamos por una noche compartida en torno a una mesa en la que repetimos historias. Nos reímos con modestia y hablamos de cosas menores que, en conjunto, resultaron enormes. Un himno que Mark apenas recordaba, la técnica del lijado que Kamal nos enseñó en Jericó, la risa del pastor del desierto. Esas pequeñas piezas formaron un mosaico que, mirado en conjunto, resumía la peregrinación. No éramos héroes, éramos viajeros. Antes de cerrar la jornada, hicimos lo que durante todo el viaje habíamos prometido no convertir en ritual impuesto, una breve pausa de agradecimiento. No fue una oración larga ni una declaración solemne, fue un gesto íntimo. Cada uno dijo en voz baja algo por lo que estaba agradecido. En mi turno mencioné el Jordán, el pozo, la risa de los carpinteros y la humildad de los pastores. Mark dijo con voz contenida que agradecía la compañía y la posibilidad de volver a mirar sin sentir que eso lo hacía ingenuo. No invité a una resolución final ni pedí un cambio dramático. Lo que ofrecí fue la presencia sostenida y la promesa de seguir caminando. Hay algo que quiero dejar claro sobre lo que significa recorrer los pasos literales de Jesús. No es una fórmula mágica. No hay garantías de revelaciones instantáneas ni contratos que aseguren curación o prosperidad. Lo que sí sucede, al menos en este viaje, es que caminar los lugares narra la humanidad del Maestro de forma más cercana. Hambre, oficio, encuentro con marginados, rechazo y una megafonía a favor de la compasión. Esa proximidad ayuda a humanizar las grandes verdades y a preguntarnos cómo aplicarlas en los contextos concretos de nuestras vidas. Para Mark, la peregrinación fue un catalizador, no una cura automática. Para mí, fue un recordatorio de que la fe se construye en pasos pequeños, en conversaciones y en silencios compartidos. Al despedirnos de la orilla del lago y encarar el regreso a la ciudad, pensé en la frase que había escuchado al inicio. La fe se camina. No es un eslogan, es una forma de vida que encaja con la geografía y con la historia. La presencia de Dios no se limita a los lugares, pero los lugares ayudan a que la memoria cobre carne. En el trayecto de vuelta, Mark apoyó la cabeza en la ventanilla por un rato y luego, con una sonrisa que no buscaba conmover a nadie, me preguntó por la siguiente etapa. La tumba vacía. ¿La veremos?, me dijo. Le respondí con la misma honestidad que me había guiado todo el viaje. La intención es ir, pero cada sitio tiene sus propias reglas de acceso y sus tiempos. Además, hay cosas que no se forzan. La espera también enseña. Le prometí que, si el plan lo permitía, la próxima etapa sería para situarnos allí donde la historia culmina con la esperanza cristiana de la resurrección. Antes de que te vayas, quiero decir algo que puede resultar práctico. Si te interesa emprender una peregrinación así, no la tomes como un intento de acumular experiencias espirituales. Prepárala con humildad.
Infórmate sobre tradiciones y hallazgos arqueológicos, pero entiende que muchos sitios se identifican por memoria y no por pruebas concluyentes. Respeta la vida de las comunidades locales, infórmate sobre permisos y horarios y ve con la intención de aprender, no de exhibir. Nosotros usamos herramientas como Scripturally para seguir pasajes y ubicar contextos en el mapa. Fue útil para no perdernos en referencias y para dialogar con claridad cuando las tradiciones divergen. Si quieres profundizar por tu cuenta, la app aparece en la descripción para quienes buscan contexto fiable y notas manejables. Al final, recorrí todos los pasos literales de Jesús en Israel. No fue una declaración de finalización perfecta, sino la constatación de un intento honesto por acercarse a la historia y a la humanidad de alguien cuyas huellas han marcado a millones. No se trató de acumular estampas, sino de dejar que las piedras, el agua y la gente nos hablasen. Mark no despertó convertido en un documental de fe. Volvió con preguntas, con menos polvo de indiferencia y con algunas decisiones pequeñas que, si las mantiene, tendrán efectos duraderos. Yo volví con la convicción de que visitar los lugares donde Jesús vivió su vida pública puede ser un medio para volver a respirar, para escuchar y para responder con pasos concretos. Si te ha interesado este primer tramo del viaje, acompáñanos en la siguiente entrega. Iremos a la tumba y a Galilea para cerrar este capítulo con la esperanza que corre tras la resurrección. Suscríbete al canal para no perder el siguiente episodio. Y si quieres estudiar con más detalle los pasajes que hemos recorrido, descarga Scripturally desde el enlace en la descripción. Gracias por caminar con nosotros, por estar atento a las preguntas y por compartir la inquietud de poner el cuerpo en la historia. Nos vemos en la próxima etapa.